las llamadas en el metro. Hola, por favor que esto sea anónimo. La verdad es que por la historia que contaré entenderás que no quiero dar mi información personal. Llevo una vida como la de cualquier otra persona, trabajando hasta tarde y tomando uno de los últimos metros para llegar a casa. Esa noche, como todas las otras, esperaba en la estación de metro, perdido en mis pensamientos. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un estremecimiento eléctrico que me sacó de mi ensimismamiento. No reconocí el número de la pantalla. Asumiendo que era una llamada equivocada, respondí con indiferencia. ¿Hola?, dije, escuchando solo el eco de mi propia voz en la línea. No hubo respuesta. Antes de que pudiera colgar, la llamada se cortó. Al día siguiente la rutina se repitió. La misma espera, el mismo metro nocturno y, lo más importante, la misma llamada. No hubo respuesta, solo el zumbido de la línea muerta. Sentí una punzada de inquietud, pero lo descarté como una extraña coincidencia. Mis días en el trabajo eran largos y rutinarios, y mis noches estaban ocupadas por la soledad y el silencio de mi apartamento. Pero cada noche, en la estación de metro, el teléfono volvía a vibrar, como si esperara justo que estuviera yo ahí. Con el paso de los días, la curiosidad se convirtió en inquietud. Me encontré esperando la llamada, anticipándola, con una mezcla de fascinación y aprensión. En mi mente comencé a formar imágenes de quién podría ser el misterioso interlocutor. Tal vez un extraño aburrido, tal vez un entusiasta de las bromas, o tal vez algo más oscuro, más desconocido. A pesar de mis fantasías, la realidad de las llamadas seguía siendo siniestramente ordinaria. No había ninguna voz, ningún mensaje, solo el zumbido constante de la línea muerta. Pero la rutina de estas llamadas, su previsibilidad implacable, empezó a erizarme los pelos de la nuca. Había algo inquietante en esta insistencia sin palabras, en este silencio lleno de presencia. Sin embargo, a pesar de la creciente sensación de desconcierto, no hice nada para cambiar mi rutina. Seguí tomando el metro nocturno. Seguí contestando las llamadas, porque a fin de cuentas eran solo llamadas de un número desconocido. ¿Qué daño podrían hacer? Pero incluso mientras intentaba convencerme de esto, una pequeña voz en mi cabeza murmuraba con una creciente insistencia. Algo no estaba bien. Y cada vez que el teléfono vibraba, sentía que esa voz se volvía un poco más fuerte. La rutina de las llamadas continuó, inmutable, como un reloj con su tic-tac constante. Pero con cada llamada, mi inquietud se convertía en una sombra más grande. Aún así me aferré a la comodidad de mi rutina, al frío confort de la familiaridad. Fue una noche como cualquier otra, en la desierta estación de metro, cuando la rutina se rompió. El teléfono vibró en mi bolsillo. El número desconocido brillaba en la pantalla como siempre. Respondí, esperando el habitual silencio. Pero esta vez no hubo silencio. Al otro lado de la línea oí una voz suave, casi inaudible, como un susurro que se desvanecía en el viento. No entendí lo que decía al principio. Las palabras escurrieron de mi conciencia como agua por los dedos, pero luego, con creciente horror, empecé a entender. La voz susurraba detalles de mi vida, cosas triviales, sin importancia que solo yo sabría. El color de las cortinas de mi sala, el nombre de mi jefe, el sabor del café que tomaba todas las mañanas. Datos inofensivos, inútiles, pero que sin embargo no deberían estar en boca de un desconocido.
No reconocí la voz, solo parecía que era la de un hombre joven, y después colgó. Sentí como si el mundo se estuviera desvaneciendo a mi alrededor. Me tambaleé contra la pared de la estación de metro. El teléfono estaba apretado contra mi oído como si fuera mi único vínculo con la realidad. Pero la realidad estaba cambiando, retorciéndose en formas incomprensibles. Las siguientes noches fueron un borrón. Las llamadas continuaron. La voz seguía susurrando. Ahora revelaba detalles más personales, más íntimos. Recuerdos de mi infancia, secretos que nunca había compartido, pensamientos que apenas había formulado en mi propia mente. La paranoia se adueñó de mí. Miraba por encima del hombro constantemente, veía sombras acechándome en cada esquina. Cada mirada ajena me parecía sospechosa, cada conversación era una amenaza. Mi vida, una vez llena de rutina y soledad, se había convertido en una pesadilla. Intenté cambiar mi número de teléfono, incluso intenté dejar de tomar el metro, pero nada funcionó. La voz siempre me encontraba, sus susurros siempre llenaban mi oído, y con cada palabra, con cada revelación, sentía como si un pedazo de mi cordura se desvaneciera, reemplazado por un temor creciente y paralizante. Un día las llamadas se detuvieron. No hubo vibraciones en mi bolsillo. No hubo voz susurrante al otro lado de la línea. El silencio que antes había sido una fuente de desconcierto, ahora era todo lo que quedaba. Pero el alivio que había imaginado no llegó. En lugar de ello, sentí una punzada de terror. Un miedo primordial que creció con cada latido de mi corazón, porque si las llamadas se habían detenido, ¿qué vendría después? Cada noche me encontraba esperando la llamada, anhelando el sonido de esa voz que ahora asociaba con el terror más profundo. Cada vibración de mi teléfono me hacía saltar, cada llamada de un número desconocido me hacía temblar, pero nunca volví a oír la voz. Aquella voz que de algún modo me proporcionaba de cierta tranquilidad porque sabía que si estaba ahí, entonces nada diferente ocurriría. Mi vida se convirtió en una sombra de lo que había sido. Ya no podía concentrarme en el trabajo, tampoco disfrutar de la soledad de mi apartamento. Cada ruido me sobresaltaba. La paranoia había tomado el control, convirtiendo cada momento en una tortura. No sé qué fue de la voz, no sé qué quería. Tal vez nunca lo sepa. Todo lo que sé es que las llamadas han dejado un eco en mi vida, y aunque éstas se han detenido, el miedo permanece. Para serte sincero, tengo mis sospechas de quién puede ser. Hay personas que me odian en el trabajo, y no me sorprendería que por solo molestarme hicieran todo esto. Sin embargo, el hecho de que me diera tantos datos personales me hace reflexionar sobre el asunto. ¿Cómo esta persona sabía tanto de mí? En fin, solo espero que no vuelva a llamarme. Un saludo a ti y a tu audiencia, Ger. Lo invisible. Hola, Ger. Espero que mi historia pueda salir en un video tuyo. Yo era un vendedor ambulante en el metro. En aquel entonces tenía 16 años. Esta experiencia ocurrió un día para nada especial. A eso de las 2 de la tarde me senté a devorar la torta que acababa de adquirir en un puesto de la estación. El hambre había mordido mi estómago con la suficiente intensidad para hacerme olvidar la dudosa procedencia del alimento. Masticaba con lentitud, no por disfrutar la comida, sino por intentar prolongar este pequeño descanso en mi rutina. En este reino subterráneo, la gente se desplazaba como espectros. Sus rostros pálidos y expresiones apáticas pintaban un cuadro de tediosa cotidianidad. Miré sus figuras desvaneciéndose en la esquina del túnel, y me pregunté si yo parecía tan descolorido como ellos en este entorno.
Los vendedores como yo éramos una parte integral de este paisaje subterráneo, moviéndonos entre los transeúntes como peces en un río de gente. Había formado parte de este flujo durante tanto tiempo que casi podía adivinar los destinos y las historias de las personas a partir de su postura, su ritmo, sus ojos. Pero esa tarde, mientras mordía mi torta, noté que algo era distinto. Mi lugar habitual para descansar era un pasillo solitario en la estación, un rincón alejado de la multitud que me permitía observar sin yo ser observado. A pesar de su apariencia descuidada, este pasillo me había brindado refugio durante muchos descansos. Pero ese día, mientras mordía el pan rancio de mi torta, sentí que la familiaridad del lugar se desvanecía, dejándome con una sensación de desasosiego. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente de mi inquietud. Los mosaicos en la pared se habían descolorido con el tiempo. Las baldosas del suelo estaban gastadas y la iluminación tenue apenas aliviaba la opresiva oscuridad del túnel. Pero nada de esto era nuevo. Había estado allí desde siempre. Así que, ¿qué había cambiado? ¿Por qué sentía que algo extraño y desolado se había apoderado de mi viejo rincón en el metro? Me quedé allí sentado, comiendo, observando la escena que se desplegaba en este pasillo del metro. Pero en lugar de las típicas imágenes de la rutina diaria, me encontré observando algo que no podía entender ni explicar. No era más que una sensación, una sombra en el rabillo del ojo, una corriente fría que me hacía estremecer, pero estaba allí, tan real como las luces parpadeantes y el sabor amargo de mi alimento. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido. Algo inusual. Un hombre se tropezó en un punto específico del pasillo. Eso en sí no fue extraño. Los tropezones son habituales en el metro. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me desconcertó. El hombre, después de recuperar el equilibrio, se quedó un rato allí. Examinó el lugar en el que había tropezado. Sus ojos buscaban algo en el suelo. Quizá buscaba ese algo con lo que tropezó, pero no había nada. Negó con la cabeza confuso y luego continuó su camino. Pensé que quizás estaba cansado o distraído, pero el suceso se repitió. Una mujer, joven y elegante, pasó por el mismo lugar. Tropezó. Y después se quedó parada, mirando hacia abajo, buscando una explicación en el suelo desgastado del metro. Su cara era un poema de perplejidad. Después de un rato continuó su camino, pero la confusión aún era evidente en su rostro. Observé esto desde mi lugar en el suelo. La torta seguía en mis manos. Los tropezones continuaron uno tras otro, siempre en el mismo lugar. Cada persona que pasaba por ese punto parecía caer en la misma trampa invisible. A algunos les importaba, otros simplemente fingían que nada pasaba y se iban. No podía apartar los ojos de la escena. Era como si una fuerza invisible estuviese jugando con ellos. A medida que pasaba el tiempo, la curiosidad se convirtió en un nudo de inquietud en mi estómago. Miré el punto en cuestión. No había nada allí, ni una piedra suelta, ni una baldosa rota. Solo la misma superficie lisa y desgastada del metro. ¿Qué estaba causando todo esto? Decidí acercarme, dejar mi lugar en el rincón para examinar de cerca ese punto misterioso, pero me detuve. Un viejo temor se apoderó de mí, una especie de cautela instintiva que me decía que me mantuviera alejado. Me quedé allí, sentado en mi rincón, observando cómo una tras otra las personas seguían cayendo en el mismo lugar. Terminé mi torta y me quedé allí, observando el punto en el pasillo del metro donde lo invisible parecía haber tomado una forma tangible. Algo estaba pasando, algo que no podía ver ni entender. Y esto era solo el principio.
Entonces sucedió algo que me heló la sangre. Una chica de apenas 20 años pasó por ese mismo lugar. De repente, lanzó un grito agudo que resonó en las paredes del metro. Se quedó parada en el punto, sus ojos llenos de terror, mientras su amiga intentaba calmarla. Tras unos momentos, la escuché susurrar algo a su amiga. Sus palabras quedaron en el aire, flotando como una advertencia. «Hay algo aquí», me susurró. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación, pero nada había cambiado. La gente seguía pasando, las luces seguían parpadeando y el aire seguía oliendo a viejo y polvo, excepto por ese punto en el pasillo, ese punto que hacía tropezar a la gente, que susurraba a los oídos y que parecía estar cambiando mi rutina diaria. Pocos minutos después, otro transeúnte, un hombre de negocios con un portafolio, también afirmó haber escuchado algo al pasar por ese punto. Una y otra vez, las personas reportaban la misma experiencia, susurros inaudibles, voces que parecían surgir de la nada. Incluso llegué a presenciar un empujón que tiró a una señora. Cuando los usuarios del metro se acercaron a ayudarla y le preguntaron si estaba bien, ella mencionó que algo la había empujado con fuerza. No encontré ninguna respuesta. No pude explicar lo que había ocurrido. Solo quedó la sombra de lo inexplicable, el eco de los susurros y la imagen de las personas tropezando con lo invisible. Y así terminó mi día, en medio del misterio y la inquietud, dejándome con el enigma de lo que realmente había en ese pasillo del metro. Muchas gracias por leer mi relato. Espero fuera de su agrado. El último en el andén. Buen día, Ger. Me llamo Uriel. Trabajo como policía en el metro. He escuchado las anécdotas de otros policías en el canal y me gustaría contar mi experiencia. No es larga ni mucho menos, pero igual espero les agrade. Esa noche la estación estaba particularmente quieta. El rumor de la ciudad apenas se filtraba. Solo el eco distante de trenes desapareciendo en la penumbra. La última luz artificial iluminaba el andén vacío. Un escenario solitario que marcaba el final de mi turno. Al final del andén, una figura solitaria rompía la monotonía del concreto y el acero. Un hombre, en el suelo, apoyado contra la pared. El reflejo de la luz en su vestimenta revelaba una apariencia que no encajaba en este entorno. Un traje pulcro, una corbata bien anudada, no es el tipo de vestimenta que esperas ver en alguien que ha decidido usar el metro como refugio para dormir. Me acerqué con lentitud. Mis pasos resonaban en la vastedad del lugar. Cuando finalmente llegué a su lado, noté que algo no estaba bien. No se movió, ni siquiera un ligero cambio en su respiración. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto en la distancia, pero vacíos de vida. Moví su hombro, pero su cuerpo permaneció inerte, como una estatua de carne y hueso. La realidad me golpeó como un tren de frente. Este muchacho estaba muerto. Nunca me había enfrentado a una muerte en mi turno. Bueno, nunca me había enfrentado a ninguna muerte. Había visto de todo, desde peleas y robos hasta personas perdidas, pero un hombre muerto en medio de su rutina, eso era algo nuevo. Y no podía evitar pensar en él, en su historia, en cómo había llegado a este punto final en su vida. No tenía heridas, por lo cual seguramente fue algo de causas naturales. ¿Quién era él?, me pregunté. ¿Qué tipo de vida llevaba? El traje sugería un trabajo decente, un hombre de negocios quizás. Pero ¿por qué estaba aquí, en la profundidad de la noche, solo en el andén del metro?
Mi mente se llenó de interrogantes, pero más allá de todo, me sobrecogía una sensación de soledad inmensa, un espejo de su trágico final. Y no pude evitar pensar en mi propia existencia, en los rostros olvidados que veía todos los días. ¿Cuántos de ellos, me pregunté, se estaban moviendo hacia un final tan solitario como este? ¿Cuántos estaban atrapados en su rutina, olvidados de la vida que se supone deben vivir? Cuando las luces del día regresaron y el cuerpo fue retirado, nos encontrábamos en la sala de seguridad, una habitación con un muro de pantallas que mostraba cada rincón del metro. Aquí es donde se almacena la memoria del metro, donde cada rostro, cada historia, se registra en silencio. Las caras pasaban en ráfagas, personas que se movían con prisa, una danza constante de humanidad. Fue aquí donde vimos su historia, la del hombre que murió solo en el andén. Observar su último día fue como asomarse a un mundo que nunca había notado, uno que siempre estuvo frente a mí, pero que ignoré por completo. Apareció en la pantalla, un hombre de traje en medio de la multitud de la mañana. Se movía con cierta prisa, caminando de un lado a otro por el andén, con el rostro marcado por la angustia. Cada movimiento, cada gesto, sugería un malestar que iba más allá de lo físico. En ese momento se convirtió en algo más que una figura en la pantalla. Comenzó a tomar forma en mi mente, como un personaje en una historia que se estaba desarrollando frente a mí. ¿Qué lo angustiaba tanto? ¿Era el estrés del trabajo o la presión de la vida moderna? Siguió moviéndose. Sus ojos miraban alrededor, pero no parecían ver nada. Al sentirse tan mal, caminó hacia la pared al final del andén y se sentó. Luego, de repente, se detuvo. Su rostro se torció de dolor. Sus manos se aferraron a su pecho y, poco a poco, su cuerpo se desplomó. La multitud alrededor continuó su danza constante sin prestar atención a la figura caída. Cada uno envuelto en su propio mundo, su propio drama, ignorando la tragedia que se desarrollaba justo a su lado. Era como si la vida misma continuara su marcha inalterada, ajena a la muerte que acababa de ocurrir. Fue una escena escalofriante, no por su muerte, sino por la indiferencia con la que fue recibida. La soledad de su final, amplificada por la multitud que lo rodeaba, fue un recordatorio desolador de nuestra insignificancia en este vasto mundo. A raíz de esto empecé a vivir mi vida desde una nueva perspectiva. La soledad del hombre del traje me hizo cuestionar mi existencia. ¿Estaba yo también caminando por la vida sin rumbo, sin disfrutar de los momentos que la vida me ofrecía? Me encontré pensando en las pequeñas cosas que solía disfrutar, los momentos de paz en medio del caos, las pequeñas alegrías que encontraba en la rutina del día a día. Me prometí a mí mismo que trataría de encontrar esos momentos de nuevo, de disfrutar más la vida antes de que sea demasiado tarde. La muerte del hombre en el traje, por trágica que fuera, me había enseñado algo. Había despertado en mí un deseo de vivir más plenamente, de apreciar los pequeños momentos que a menudo damos por sentado. Aunque no sé si lograré cambiar. El ruido del metro, los rostros olvidados, las historias que se desvanecen en la oscuridad de los túneles, todo sigue igual, pero ahora hay una conciencia, un lamento que resuena en mi mente. El lamento de lo cotidiano, el deseo de vivir más allá de la rutina, de encontrar la alegría en los pequeños momentos. Espero que esta historia le sirva a alguien de tu público, Ger. Sé que no es aterradora en el sentido clásico de la palabra, pero creo que entiendes de dónde proviene el miedo en esta anécdota. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com.
Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.